Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Saludos a los que están en Australia, saludos a los que están en Colombia. Mi nombre es Andrés Ayago. Soy el director de Ostari, una agencia de estudios con sede en Australia. Es una agencia de estudios online que brinda servicios a estudiantes internacionales que quieren venir a estudiar a Australia o que están dentro de Australia queriendo renovar visas y extendiendo su estadía. El día de hoy vamos a hacer un live después de bastantes meses de estar un poco silenciosos, para empezar a contar historias de éxito que hemos tenido a través de nuestros estudiantes que han venido a estudiar inglés o cualquier curso vocacional, que han decidido migrar o hacer proceso de migración o iniciar como tal trámites para ir a estudiar a otras zonas diferentes a las principales, que son Sydney, Melbourne y Brisbane. Entonces vamos a hablar hoy con un invitado muy especial, que es amigo mío de hace muchos años. Su nombre es Eduardo García, es colombiano. Nos conocemos hace más o menos 16 años, si no es más, como más o menos 20. Ahorita lo presento como tal, pero entonces la idea es poder compartir en estas sesiones la experiencia de otras personas. Obviamente no podemos hablar de temas de migración puntualmente porque no es permitido en Australia, ni en Canadá, ni en estos países con planes de migración. No es permitido que personas diferentes, agentes de migración registrados en MARA, hablar sobre temas de migración, ¿vale? Pero si vamos a hablar, es permitido legalmente hablar sobre las experiencias de ellos y contarlas desde el punto de vista de ellos, para que ellos puedan incentivar o ayuden a motivar a muchas personas que están en plan de decidir si se van o no a una zona regional. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar con Eduardo. Lo vamos a tener en pantalla. Hola, Eduardo, ¿cómo vas? Hola, buenas noches y buenos días aquí en Australia. Buenas Gracias noches por en Colombia, invitarme. buenos días en Australia. Eduardo está en Tasmania en este momento, en Hobart. Eh, ¿Cuánto llevas aquí, Eduardo? 3 años y 8 meses. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el tiempo que has dedicado para hoy, para la sesión. Lo haces con toda la amabilidad porque pues, estamos interrumpiendo tus labores diarias. Comencemos con saber quién es Eduardo García. Bueno, ya hablaste un poco. Bueno, yo soy oriundo de Bucaramanga, pero criado en la costa colombiana. Soy ingeniero de sistemas. Viví 15 años en Costa Rica y después decidí mudarme a Australia, específicamente a Tasmania. Soy casado, tengo 2 hijos costarricenses y felizmente, como decía, felizmente viviendo en Tasmania hace 3 años y 8 meses. ¿Cuánto tiempo estuviste, como para tener una idea del caso tuyo, cuánto tiempo estuviste en Costa Rica? 15 años. 15 años en Costa Rica, wow, bastante. Ya llegaste como residente, como turista, ¿cómo fue? Como para ambientar un poco el tema. Bueno, en ese momento viajé con una visa de, de turista. Había medio hablado con alguien por correo para ver si mi interés era estudiar una maestría que lo hice en Costa Rica y contacté, antes se usaban las listas de correo, o sea, eso fue hace mucho tiempo, hace casi 20 años. Un tipo me dijo que, porque no hablaba con él, llegué un miércoles de miércoles de ceniza, desde el 2002, y el siguiente lunes fui a hablar con esta persona, me entrevistó y en esa entrevista ya tenía trabajo. Entonces Ok, pasé muy bien. al proceso de iniciar la visa de trabajo. Y ya, bueno, terminé mis estudios y después ya pasé a una visa de residente permanente, que en este momento lo que tengo en Costa Rica. No soy costarricense, aunque hace 12 años, desde hace 12 años tenía la oportunidad de nacionalizarme. No sentí la necesidad, y ahora afortunadamente, después de seguir el proceso aquí en Australia, ya soy residente permanente también en Australia. Vale, ahí venía la siguiente pregunta, es, ¿en qué momento de la vida de Eduardo y su familia en Costa Rica, porque tú tienes dos hijos, ¿no? Sí, señor. Costarricenses los dos, Costarricenses los dos únicamente. únicamente. Únicamente porque colombianos no son. No son colombianos también, por una decisión de practicidad. Ellos son costarricenses y nosotros somos colombianos. Entonces siempre cuando los presento con alguien que no los conoce, siempre digo el chiste: nosotros somos colombianos y a ellos los encontramos en Costa Rica. Qué chiste. Vale, ¿en qué momento de estar en Costa Rica tomas la decisión de Australia? ¿Por qué salir de Costa Rica? ¿Qué te motivó? Bueno, en Costa Rica el nivel de vida, pues comparado con Colombia, el nivel de seguridad es mucho mejor.
aunque a nivel de infraestructura es mucho mejor Colombia. Pero después de vivir cierto tiempo, Costa Rica es bastante cara y por la profesión que mi esposa y yo tenemos, la flexibilidad de viajar, un día decidimos, bueno, esto que estamos haciendo aquí perfectamente lo podemos hacer en cualquier lugar del mundo. Entonces, hace como 6 años decidimos pensar qué lugares serían buenos y hicimos un plan, qué opciones podrían ser. Entonces, hicimos nuestro plan de la A a la Z. Primera opción, Australia. Segunda opción, Canadá. Tercera opción, en su momento estaba empatado entre Panamá y Colombia. Afortunadamente pudimos visitar Panamá. Bueno, Colombia ya lo conocíamos. Yo visité Canadá también y después con mi esposa visitamos Australia. Y después de todo eso, y prepararnos también, ¿no? Porque hicimos el proceso. Nosotros homologamos nuestros títulos universitarios tanto en Canadá, Estados Unidos, como en Australia. Nos preparamos estudiando inglés. Estudiamos inglés un tiempo antes en el Reino Unido, donde yo hice mi examen. Y después mi esposa, ella, por medio de Austari, estudió en Melbourne durante 3 meses y algo, preparándose también para su IELTS, pero más que todo en esa preparación era también para conocer y vivir el país un poco y tratar de ver la decisión si era un lugar que nos interesara a nosotros para vivir. Al final Ahora, de esa cuentas, alma que tienen ustedes o que tienes tú de gitano, ¿siempre ha estado? ¿O como para que la gente un poco entienda? Porque muchos preguntan, bueno, yo siempre ¿cómo digo están que con la gente? yo he sido siempre inmigrante en mi propia tierra, porque como te digo, yo soy de Bucaramanga, pero yo me crié en la costa, entonces todo el tiempo yo era el inmigrante, yo era el cachaco. O sea, yo primero era el cachaco y después Eduardo y ya después las demás cosas, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre yo era el cachaco. Y bueno, en la costa siempre era el cachaco, pero cuando iba a Bucaramanga, ¡hey, ahí viene el primo costeño! Entonces, era súper loco, bueno. Entonces, bueno, mi familia también se movió mucho y entonces tal vez eso lo llevo incluido y eso me facilitó también a vivir en otro lado. También yo con el tiempo he ido entendiendo, yo entiendo que los países o las ciudadanías es simplemente una forma de clientela. Para mí los países son proveedores de un servicio y tú como ciudadano eres un cliente. Y tú puedes escoger qué país te brinda más respecto a lo que tú le aportas. Eh, y en esa medida nosotros empezamos la proporción y en su momento Costa Rica a mí me ofrecía más cosas que Colombia y hice el intento de mirar qué cosas me ofrecía Australia versus Canadá versus Costa Rica y versus Colombia y bueno, y al final Australia lo vio de la misma forma que yo, de que yo podía aportarle a la sociedad y también podría yo recibir de parte de la sociedad y en ese caso me volví ahora cliente de Australia en calidad de residente permanente. Perfecto. ¿En qué momento, después de analizar como varios destinos, que fue muy parecido al proceso que yo seguí cuando estaba decidiendo para dónde irme, en qué momento y por qué decides, bueno, me voy para Australia mejor que Canadá o Reino Unido o cualquier otro destino? Bueno, primero, cuando yo fui en verano en Canadá y fui a Toronto y hacía frío. Ok. En verano, ¿verdad? De junio de ese año. Y fui a Vancouver también, entonces Vancouver, Vancouver sí es muy lindo, muy bonito, muy buen clima, pero también es muy costoso. Pero lo que más, el frío era un factor, pero voy a decir con un 40%, pero el 60% es que el proceso de migración para Australia era mucho más sencillo, menos requisitos y podía hacerlo yo casi que por mi cuenta, que fue como lo hice. Entonces definitivamente eso pesaba y por eso hice mi proceso con la visión de que, bueno, si no funcionaba con Australia, entonces iba a tratar de hacerlo en Vancouver, en Canadá en su momento, pero afortunadamente se nos dio el plan A de primera vez. Vale, ahí viene la siguiente pregunta y es, sin nombrar personas porque no es la intención del live, es, fuiste donde un agente migratorio, averiguaste por tu cuenta cómo es como el paso que sigues para que la gente entienda también cómo es que se debe hacer las cosas.
tomando en cuenta la experiencia de otros, claro. Claro, bueno, primero, primero a términos personales, no en términos de agencia, pero hablé con personas que yo conocía, hablé contigo, que me contara su experiencia personal, tú me recomendaste un par de personas que hablaran. En ese momento mi esposa tenía una prima segunda que estaba viviendo aquí, como para saber antes de todo el proceso cuál había su experiencia, porque cada quien cuenta el baile como le fue. Después de eso, entonces ya comencé yo el proceso migratorio por mi cuenta, mirar mis opciones, los requisitos y comencé a llenar yo mismo los requisitos antes de iniciar el proceso, porque el proceso está muy bien explicado, lo que tú necesitas y tú debes hacer eso antes de empezar el proceso. Cuando ya yo tenía 98% claro lo que quería, fue cuando mi esposa vino a estudiar inglés aquí sola y yo después de unos meses vine acá, eh, pude visitar Melbourne, pude visitar Tasmania en ese momento como turista sin saber que iba a venir acá y pude visitar Sydney y 6 meses después tuve la oportunidad de volver otra vez a Gold Coast y ya con eso ya yo tenía una idea más clara del panorama. Y el restante 2%, que eran como ciertas dudas ya de implementación y ciertos aspectos legales, ahí yo contraté una consultoría con un agente migratorio registrado de Mara para preguntarle 3 cosas puntuales. Lo hicimos en línea, duramos como 40 segundos y ya con eso, 40 minutos, perdón, y ya con eso me resolvieron todas las dudas y ya yo seguía haciendo mi proceso solo. Desde mi experiencia yo puedo decirle que a la gente que lo puede hacer solo, va muy de la mano qué tan organizado y qué tan buen planeamiento tú hagas. He conocido casos de personas que se estresan, se frustran y son muy malos haciendo un plan, necesitan que alguien les ayude en esa área y ellos se sienten felices asumiendo ese costo. En este caso, a mí, en lo particular, me gusta un poquito más tener el control de la situación, pero obviamente reconozco que hay cosas ya muy, muy específicas que necesariamente alguien autorizado por la ley necesita ponerte los puntos sobre las IES para no cometer Voy a un interrumpir error. un poquito. A las personas que están hasta ahora conectándose o los que de Ah, pronto no conocen lo que estamos hablando, Eduardo García es colombiano, ingeniero de sistemas, está actualmente en Tasmania, migró a través de visa regional, a través de la categoría estatal número 5. Ahorita explicamos un poquito más de eso, de Tasmania. Él está en Hobart, lleva 3 años y medio y precisamente hace poco, ¿no? Hace más o menos un mes, menos de un mes, te llegó menos- ya la residencia permanente. sí, Todos los que están conectando, para que sepan, este live lo que busca es motivar a las personas que están a punto de tomar la decisión de decidirse o no a una región. ¿Cómo es la experiencia de ir a una región? Hablaremos de temas de trabajo, temas de costos de vida, diferentes aspectos de educación en caso de que tengan hijos o estén pensando en venir con familia. Te lo vamos a hablar aquí, ¿vale? Lo primero que te quería también hablar es del tema del proceso como tal, porque es bueno hablar también no solo las cosas buenas, porque mucha gente dice, uy, no, es que usted es muy de suerte, ¿no? Lo primero que le dicen a uno cuando uno dice que es ciudadano, es residente, es, uy, usted tiene mucha suerte. La gente no entiende por detrás todo lo que pasa y muchas veces esas experiencias malas ayudan a que la gente entienda que si algo malo pasa no es el final del mundo y es simplemente un obstáculo que se puede superar. Cuéntame un claro. poco, porque pues yo estuve en el proceso acompañándote, pero cuando aplicó tu esposa Jessica a la visa turista para venir a estudiar a Melbourne a través de Ostari, la agencia que yo tengo, ¿qué fue lo que Ah, pasó con la visa turista? sí, bueno, eso fue un chiste, porque como obviamente nosotros sabíamos que queríamos migrar, aplicamos la visa de turista para que ella estudiara, pero mi esposa al tener hijos, el cónsul que revisó el caso como que no le cerraba eso de que tiene hijos y se va a ir unos meses a Australia y tal, y la llamaron en medio de la oficina, estaba en el trabajo y nadie sabía, entonces ella no podía decir, sí, es que me quiero ir a vivir a Australia. Entonces ella le dijo, sí, sí, es que me gustaría. Y claro, dijo porque como una versión súper corta que en realidad no representaba el objetivo y no convenció al cónsul. Y el cónsul le respondió como que no tenía una razón genuina para venir a estudiar a Australia, ¿verdad? Esta primera respuesta intervino en algo, les bajó el ánimo, les hizo pensar, replantear, ¿qué pasó ahí?
Mm, Bueno, obviamente no, uno no se alegra, ¿verdad? Uno dice, no, no se puede. Bueno, será Canadá, pero bueno. Pero ya me había pasado el año anterior algo en UK que yo hice por mí mismo la visa mía y me dijeron, este concepto de la visa no concuerda con el periodo que aplica. Y fue por inexperiencia mía que en todo el formulario grandísimo hice, hice una, escogí una opción mala del drop down que el sistema no me debería haber dejado, pero me dejó y no correspondía. Y con ellos es automático. Entonces me la negaron entonces, pero me dijeron que fue por esto. Entonces, bueno, es por esto, apliqué otra vez y entonces eso me dijo, bueno, tengo que preguntarle a alguien a ver qué ha pasado eso. Y bueno, y como tú nos estabas ayudando, entonces te preguntamos, Andrés, ¿qué? ¿Esto qué es? ¿El fin del mundo? Ya quedamos en la lista negra. ¿Cómo es que dice en Colombia? Nos metieron en el ¿Hasta sistema crédito? en Bancrédito, Data crédito. de crédito, eso. Eh, y bueno, entonces ya tú nos explicaste que en realidad que había que ser más sincero, porque un temor que uno tiene con el cónsul o con el agente migratorio o con la agencia de estudio es guardarse cosas, porque en realidad uno no quiere decir, sí, es que yo me quiero ir a Australia. Entonces la gente dice, no, es que me quiero ir a pasear y todo lo demás. Y eso fue lo que no le cerró al cónsul. Entonces, siguiendo la recomendación tuya, entonces ya fuimos más explícitos con el cónsul. Ya nos llamó y mi esposa le preguntó, sí, a mí ya me negaron una, pero me pasó fue porque me llamaron al trabajo, bla, 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 pero yo lo que quiero es ir, estudiar, ver, revisar el país y si me gusta, aplicar para quedarme a vivir. Y colgó con la cónsul y en 3 minutos le llegó el correo, listo, visa, visa aprobada. Esa es Entonces una son como, recomendación que le damos a los estudiantes en el tema de que incluso para visas de estudiante es muy delicado el tema de la carta de motivación, el Student Statement que se llama, y es por explicar de forma sencilla, clara y honesta cuál es el propósito de aplicación a la visa y para la visa que se va. Sí, por ejemplo, la visa que ellos están aplicando, Eduardo y Jessica, la esposa, era una visa para ella, solamente para venir ella, sin él y sin los hijos, y era para turismo. Pero esa visa en Australia permite estudiar también por 3 meses. Entonces, en ese caso, lo que hicimos fue, por recomendación, volver a aplicar, explicar punto a punto lo que el case officer en ese momento, en el rechazo de la visa, argumentó que no era como creíble y comenzamos a desglosar cada una de las partes que se hicieron, que él negó y poder contra argumentar lo que estaba diciendo él para poder dejarlo claro. En la visa de estudiantes sucede algo parecido. Muchas agencias yo he visto que le ponen a los estudiantes a escribir una novela, es el contrario, escribir una novela. Yo he visto casos de un pelado que escribía que el propósito de él era la mamá y la familia, ayudarlos. Mejor dicho, eso escribió una cosa que yo leía, yo decía, imposible que una agencia de estudios pueda llegar a aprobarles o permitirles que suba una carta de esta. Así es más o menos con cada visa. Hay mucha gente que en la visa de estudiante, por ejemplo, escribe, es que yo quiero ir a Australia porque me encanta el país, he escuchado cosas bonitas, quiero conocer el demonio de Tasmania, quiero conocer los canguros y koalas, y he visto cómo, no es la agencia de nosotros, pero sí he visto cómo el case officer le niega la visa diciendo, si usted quiere conocer koalas y canguros, busque una visa de turismo, pero no una de estudio. Usted tiene que argumentar por qué el estudio como tal le va a servir para venir aquí a Australia a estudiar y cómo se va a volver a su país de origen, ¿vale? Entonces, claro, como estas experiencias ayudan a las personas a entender el proceso y a uno como agente de estudios a poder ver las experiencias y poder como entender el pensamiento del case officer o de inmigración como tal, porque es algo que nadie conoce, ¿no? Que es lo que ellos realmente buscan de forma muy subjetiva, porque muchas veces dan las visas de turismo más que todo son muy subjetivas, no son, digamos que precisamente a todo el mundo le aplican la misma norma, sino miran mucho el perfil y deciden si la dan o no la dan, de acuerdo a lo que se argumente. claro. Vale, Eduardo, Sí. entonces ahora comencemos a hablar un poco más del momento en que ya decides, bueno, aplico a la residencia. ¿Qué necesitamos en esa época? Porque estamos hablando ya de hace cuántos años, 4 años más o menos. Yo apliqué bueno, en 2016, ¿no? 2017. 2016. Pues yo tenía ahí un detalle porque yo tenía en contra mía, tenía el tiempo, porque yo ya iba a cumplir 40 años y con las reglas de la visa, cada cierta edad Pierdes pierdes puntos. puntos. Entonces tenía que jugar las expectativas, el deseo con la realidad. Tenía que juntarse todas esas cosas y para eso tuvimos la oportunidad de venir a pasear de turismo en esas ciudades que yo conocí con mi esposa y las que conocí solo,
para ver qué se adecuaba con mis expectativas, pero también cómo se adecuaba mi perfil con lo que Australia como general o cada estado necesitaba, y la homologación del título me ayudaba a hacer eso. Entonces, en mi caso en particular, en el 2016, yo estaba enfocado como, bueno, y a pesar de no haber ido nunca a Adelaida, yo, por las cifras y todo, yo dije, yo pienso que yo me encajo más en Adelaida porque yo ya vi Melbourne, vi Sydney, muy lindo, funciona para muchas personas, pero para mí es muy grande. No es lo que yo estaba buscando. Con hijos yo quería algo más pequeño, más ¿Qué edad tienen manejable. tus hijos ahora? Ahora mismo tienen 10 años y 15. Cuando Ok. llegaron tenían 7 y 12. Entonces, bueno, estaba enfocado en, en Adelaida, pero como casi todos los primeros de julio actualizan las reglas que pasaron en Adelaida me subieron el nivel de inglés. Y yo, wow, ¿qué pasa? Y ahora el mundo se me viene abajo, ¿no? Entonces volví a revisar otra vez todos los estados y me faltan 6 meses para cumplir 40 años. Y ya yo sabía que Tasmania aplicaba, volví a revisar. Ah, bueno, sí, Tasmania sigue siendo ¿Cuál era el una... miedo en ese momento de Tasmania, aparte del tema de migración como tal y la edad? ¿Qué es lo que más le surge a una persona desde tu punto de vista de emigrar a un lugar que es poco conocido, que la gente le tiene miedo? Bueno, en mi caso, el miedo no era miedo, era tal vez sentirnos que estábamos un poco separados como está la isla, ¿no? Como el sentimiento de aislamiento tal vez era un poquito el problema, ¿verdad? Eh, pero usualmente lo que yo me han contado gente que se viene aquí es sobre todo el miedo que les da de no conseguir empleo. Pero si quieres más adelante hablamos más al respecto. Eh, entonces, pero para yo tomar la decisión fue como que recordamos cómo fue la visita a Tasmania, cómo veíamos que era la ciudad, cómo veían que eran los pueblos, y la decisión la tomamos como en 30 minutos. Nos sentamos, miramos, volvimos a revisar, revisamos las fotos otra vez y dijimos, nos preguntamos, ¿podemos vivir en Hobart? Y dijimos, sí, yo puedo vivir en Hobart. ¿Qué Porque, pensaban tus hijos en ese momento, como a las personas que están viendo y pensando en familia? bueno, ellos, a pesar de que ya habían viajado, para ellos no había ningún lugar del mundo mejor para vivir que Costa Rica. Eso no había duda al respecto, ¿verdad? Y mi familia también, ¿verdad? Que para qué, si ya yo había logrado mucho y todo, y Perdón. Costa Rica por Tasmania, salud. Entonces, claro, por ese lado no había mucho apoyo. Pero también de experiencia que yo he estudiado con amigos que se han vivido a Europa, a Estados Unidos, usualmente la familia no es un apoyo para tomar la decisión. La familia no quiere que te vayas, ¿verdad? Así sea por tu propio bien, pero la familia no quiere que te vayas. Entonces, eh, pienso que eso era el miedo mayor versus que para mí Tasmania, Melbourne, como ya yo tenía experiencia de migratoria, a mí eso no era fundamental. Y lo que te digo, lo del empleo, ahorita lo hablamos más tarde, en mi caso particular, no era ningún problema. Entonces nos sentamos, miramos fotos, lo pensamos y dijimos, sí, aquí, apliquemos por Tasmania. Y aplicamos. Vale, hablemos de, listo, aplicas a la visa y ¿cuál es el primer paso que hiciste? Bueno, homologaste obviamente, tomaste la decisión, estabas sobre el tiempo, el tema de los puntos, Sí, bueno, aplicaste a ya la tenía el visa. examen de inglés, ya había homologado. Yo ya había, afortunadamente, el año anterior, bueno, como 10 meses antes, había hecho una expression of interest. Y cuando tú haces esa expression of interest, tú pones qué estados quieres vivir. Y en ese momento ya yo había puesto Tasmania y South Australia, y creo que había puesto Western Australia también. Cuando ya yo me decidí, entonces lo primero que me pidieron fue el Expression of Interest, que ya lo tenía, lo coloqué y apliqué un Expression of Interest al estado como tal. O sea, es diferente. O sea, como un proceso que se demoraba entre 8 a 12 semanas para que me lo aprobaran. Pasado ese tiempo, bueno, fue curioso porque
pasaron las 12 semanas y no me contestaron. Y yo, ¿qué habrá pasado, no? Entonces yo le escribí un correo y me dijeron, no, es que en 8 o 10 semanas. Y yo, pero ya pasaron 12. Sí, pero es que tal, entonces hable con, entonces no me entendían, y no era por el inglés, era seguro la persona estaba muy mal. Como 12 correos durante el día, y al final yo le dije, ok, tú me estás diciendo que voy a hablar con migración, deme un dato, deme un número, deme un código, deme algo, para yo ir a pedir algo, y no lo molesto más. Claro, seguro le debe caer mal. Entonces la persona me contestó y me dice, ok, déjame volver a revisar el correo, porque a ver si te entendí y tu caso y te contesto. Y yo, bueno, por fin. Y a los 5 minutos me dio la aprobación del sponsor del Estado. Tú aplicaste entonces a través de una visa provisional, ¿cierto? En ese entonces era una decisión del Estado, como dices tú, al final el cónsul es el que decide. En mi momento yo aplicaba y el Estado decidía si me daba una provisional o una residencia permanente. En su momento, tal vez porque le caí mal a los case officers o lo que sea, me ofreció una visa provisional que me obligaba, todavía no la tenía. Él cuando me dio el sponsor del Estado y me dio un sponsor para visa provisional. Y me dio el sponsor y en ese momento yo tenía que iniciar el proceso ya con el Departamento de Migración australiano diciendo de que el Estado de Tasmania estaba interesado en que yo me fuera a vivir a Tasmania y ahí seguí el proceso que demoró, que demoró 2 meses, no, yo me demoré un mes más llenando todos los papeles otra vez y aplicando. Y cuando apliqué ya que envié todo, pagué y todo, se demoró 2 meses y medio más para que me dieran ya la visa específica, que era la provisional 489, que ya no está disponible. ¿Te costó algo el proceso de sponsor del Estado? Señor, ¿Te costó algo? ¿Tuviste que pagar algo al Estado de Tasmania para no, obtener el sponsor? fue completamente gratuito y lo hice yo por mi cuenta, pero en medio de ese proceso fue cuando yo contraté al agente migratorio de Mara para que me explicara 3 cositas que yo quería, como los requisitos. Las preguntas mías eran más que todo, y aquí sí tal vez es un dato de vital importancia, que si yo pagaba, me quedaban 40 días para cumplir 40. Entonces yo decía, si pago hoy y el case officer lo revisa en 40 días, va a decir, no, ya tiene 40 años y un día, perdió los puntos, ya no lo suma y perdí el dinero de la visa. ¿Y qué Y él aprendiste de eso? ¿Qué te respondió? me Mm, dijo que entonces todos los procesos que requieran fechas se congelan el día que se paga. ok. ¿Ok? Le pregunté otras 2 cosas más, pero ya de menor importancia, pero no tenía más a quien preguntarle, ya que él era el mejor en ese momento. Pero ese era como eso. Y cuando me dijo él eso, perfecto, porque ya yo sé que él no me puede dar información, porque es un problema para él si me da información falsa, ¿no? Y Claro. yo al principio yo le dije, mira, yo te pago esta consulta no para que me digas, que eso es un error que cometemos muchas veces, no para que me digas lo que yo quiero oír, sino para que tú me digas lo que realmente es. Si son malas noticias, dámelas, no hay problema. ¿Qué es Eh, lo que realmente la gente, en el fondo, pues en el fondo no es lo que la gente o uno cuando está en el proceso de migrar o estudiar quiere, ¿no? Que digan ajá, realmente la verdad y no que le creen, le pinten pajaritos en el aire. claro, sí. Entonces el señor me dijo eso, pagué yo si no recuerdo mal, fue el 7 de noviembre y el 24 de febrero del siguiente año, en este caso 2017, ya me dieron la visa provisional, que es una visa por 4 años. En esos 4 años yo debía vivir 2 años en el estado, eh, bueno, restando salidas fuera del país. O sea, puedes salir fuera del país y haber trabajado un año. Si trabajas un año y estás 2 años en el estado viviendo, puedes aplicar la residencia permanente. Pues eso significa que puedes viajar a Melbourne en esos 2 años. Sí, sí puedes, O sea, no ¿verdad? es que esté encerrado allá en la isla todo el tiempo en Tasmania sin salir. Y también, bueno, y eso fue otra pregunta que también me resolvió otro agente migratorio después, que él me decía, ¿y si yo me voy un mes a Colombia, ese mes me lo descuentan? Me dice él, depende. Dice, ¿de qué depende?
Si durante ese periodo tú estás trabajando, obviamente tú tienes derecho a más o menos un mes de vacaciones. Entonces significa que en el medio del trabajo tú pediste un mes de vacaciones, te lo dieron, fuiste a Colombia, volviste, pero eso se cuenta como los 2 años en el estado. Dice, más allá de eso, como legalmente tú no puedes tomar vacaciones más de ese periodo, ahí sí te lo restan. Ok. Pero no se puede. Y yo aproveché y me fui a Singapur porque era más cerca, ¿no? Bueno, ahorita Eh, hablamos un poquito al final de la vida de Eduardo, porque Eduardo conoce cuántos países has visitado tú. 44 creo. 44 países. Eduardo nos conocimos realmente en el 2001, fue precisamente en un proyecto de la universidad que yo estaba, le pedí un favor a un amigo de colaboración para un proyecto de la universidad, que era como para la comunidad realmente, era de Linux, y me contactó con Eduardo, que amablemente me ayudó sin conocernos físicamente, sin tener ninguna conexión aparte de Jason. Jason es que llama él, ¿no? Jason Polanco. Sí. Jason, si nos estás viendo, hola, gracias por este contacto tan bueno. Eh, Finalmente nos hicimos amigos por internet, duramos la amistad desde el 2001 hasta el 2016, que él vino aquí finalmente a Australia a recoger a Jessica después de terminar el curso de inglés que tomó con Ostari. Y después desarrollamos una amistad muy chévere, siempre había sido por internet hasta que nos conocimos ese día y comenzamos a hablar muchas cosas a futuro de Australia, del tema de migración más a fondo, a futuro, qué iba a pasar, qué planes tenía, bueno, todo lo que más adelante vamos a hablar. Entonces, fundamos puntualmente. Entonces, en tiempos fue, ¿cuánto te demoraste desde que comenzaste ya diciendo quiero migrar a Australia y desde el momento en que, hasta el momento en que recibiste la visa, la visa como tal, sí? 3 años, 3 años en pero total. fue porque todo hace parte del proceso de convencimiento personal, escoger el país, ver qué requisitos tienes, estudiar inglés, validar los títulos. O sea, todo eso, eso es lo que yo sumo como 3 años, 2 meses. Porque para mí el proceso de migración no fue que un día se me ocurrió y me fui a vivir, ¿verdad? Todo eso tiene que ir un proceso, porque si tienes pareja, tienes que internalizarlo, visualizarlo, saber qué quieres hacer. Entonces, Jessica, ¿ha sido un apoyo para ti en todo el proceso cuando estabas en tema de migración o fue más bien freno? ¿Temores? ¿Cómo? bueno, ella es un apoyo indudablemente en la parte de planeación, que ella es muy organizada. Yo soy muy bueno planeando, pero ya organizacionalmente, como hacer el traqueo de documentos y eso, era genial. Pero el apoyo fundamental es que la pareja tiene que estar en sintonía con lo que tú quieres, porque si tu pareja dice, no, es que yo me quiero devolver a Cúcuta y tú quieres irte a Melbourne, bueno, ya eso Ah, es casi que reconciliable, ¿verdad? Entonces, los dos tienen que estar montados en el mismo barco, ¿verdad? Y también para cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, bueno, necesitamos, no sé, traducir todos estos documentos, nos vale $100. Uno puede decir, bueno, entonces no vamos a ir este fin de semana largo, no nos vamos a ir en avión a tal lado para comprar estas traducciones. Todo eso hace parte de una planeación, pero el proceso como tal, cuando ya yo tomé la decisión, me voy a ir con Tasmania y voy a aplicar, o sea, hasta cuando el gobierno se enteró de que yo existía, eso fueron 5 meses. ok. O sea, no fue mucho. O sea, la demora fue mía, pero cuando el gobierno se enteró que yo existía, eran 6 meses máximo, obviamente previo ya yo tenía todos los documentos que me pedían. Título, sí. Inglés, sí. Pues, pasados judiciales también, ya todo. Marto, ¿qué te acuerdas tú cuando, porque esto es una pregunta que siempre me hacen y pues es para gente migratoria, no para agentes de estudio, es qué pasaba en el momento, porque en ese momento la visa tuya era por 4 años y tenías que cumplir dos para pasar a la siguiente, ¿cierto? Era como un camino para llegar a la residencia permanente como tal. ¿Qué Claro. pasaba si en ese tiempo que estabas en la visa, en que estuviste 2 años, cuatro, la que se hicieron por 4 años inicialmente, qué pasaba si cambiaban las normas? Bueno, de hecho la cambiaron, porque ya mi visa no existe. Ok. Pero a mí es un contrato. Yo hice un contrato con el gobierno de Australia y mis reglas se rigen cuando me dieron mi visa a mí. Ok. Yo, eso cumple con su palabra mientras tú cumplas con las tuyas. Tu palabra es vivir en el Estado, trabajar en el Estado y ser un buen ciudadano, ¿no? Es decir, la Entonces, extensión que hubo hace, qué sé yo, creo que fue en noviembre del año pasado, que cambiaron las visas, los nombres, los números, y ahora exigen 3 años, no te afectó para nada. para nada.
para nada, para nada. De hecho, por eso ya yo tengo mi residencia permanente. No he Cuéntanos de tenido- eso. ¿Cómo fue el paso ya que estuviste en la visa provisional? Estuviste los 2 años, fuiste a aplicar la residencia permanente, tuviste que pagar, tuviste que presentar documentos nuevos. ¿Qué te pidieron ahí? Bueno, para aplicar tuve que presentar comprobante de empleo los últimos, bueno, el mínimo un año, puedes juntar mucho más, una carta de las escuelas para confirmar que los hijos estaban estudiando, un police check que para antecedentes penales, actualizar los pasaportes si se tenía y pagamos por todo el núcleo familiar, creo que fueron $400. No, no, Ok. mentira, $700. ¿Qué ventaja? Que como yo pasé una provisional en los 2 primeros años, yo no tuve acceso al Medicare. Ok. Yo ¿Tuviste que tenía, pagar por tu cuenta el seguro? pero no era obligatorio. Yo lo Ok. pagaba porque quería, no es obligatorio. O Hay sea, la gente que ley no, no dice que tienes que pagar, es una condición de la visa. no es una condición de la visa, pero por seguridad mental, pues ¿sabes? El día que no tienes seguro y si tienes hijos, el día, Te diagnostican un cáncer de cerebro en un viaje. así es, el seguro, el seguro es fundamental, ¿no? Y los niños aquí se quiebran, eso parecen de cristal, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido el seguro. Cuando apliqué a la residencia permanente, el día que lo apliqué, aún sin tener la resolución, ese día ya tenía derecho a pedir el Medicare. Es una ventaja que el gobierno te da. Entonces, yo fui a una cosa que se llama aquí el Centerlink, llevé mi aplicación de la residencia, mi pasaporte, y ya, me dieron un papel y me dijeron en 9 semanas le llega el carnet que se renueva cada año mientras su proceso esté. Y ya, ahora que cuando comenzaron ya a revisar el proceso, bueno, por el coronavirus se atrasó un poco, creo yo, algunos dicen que se alentó, no sé. Tuvimos que buscar otra vez los antepasados legales recientes, fotos, pasaportes otra vez por si acaso, y nos pidieron una prueba de inglés Ok. otra vez. Aquí, entonces, aquí viene lo raro. Entonces, ya yo sabía, por otra consulta que había hecho con otra agente migratorio, que como mi esposa no es la aplicante principal, si ella no aportaba ese examen de inglés, tenía que pagar como $4,500. Entonces, mi Sí. esposa, mi esposa lo presentó, bueno, no que tenía, que es muy probable que pase, que eso ya va a criterio otra vez de el que revisa el caso. Pero lo más Sí. probable era que sí. Entonces mi esposa lo hizo, sin problema lo pasó y juntamos todos los demás papeles. Eso fue en junio. Y me volvieron a decir a mí, pero su examen es muy viejo, pero como ponía en la nota, si no aporta un nuevo examen, vamos a tomar la decisión con la que ya teníamos. Y yo tenía una pereza de hacer el examen, entonces me estaba haciendo el loco, pero ya me insistieron como 4 veces más y ya dije, bueno, está bien, vamos a hacer el examen. Y bueno, y lo hice y cuando lo Sacaste muy buen hice, resultado, ¿no? Cuéntanos cuánto sacaste. bueno, yo escogí hacer el Alliance porque es el único que conozco, entonces en su momento, hace 5 años, yo me saqué promedio 6.5 Ujú. en las 4 bandas y ahora me saqué promedio 8. Oh. Entonces, sí, me saqué en Reading 9, que es perfecto, en Speaking 8, en Reading, Listening 7.5 y mi punto flaco, bueno, no es tan flaco, pero 6.5 en Writing, que ese sí no lo Es mejoré. el normal que todo el mundo nos vaya mal, ¿no? Algo, sí, algo sí tenemos igual. Sí. Igual yo tengo un amigo iraní que él se sacó 8.5, 8.5, 8.5 y 9. Ese es como mi héroe. Oh. Sí. Bueno, al final me fue muy bien y es un hito y ya lo junté y a ¿El los... puntaje como tal para esta petición que te hacían, jugaba para algo en el proceso o era simplemente un requisito? El requisito en la primera visa era que tenía que tener 6 mínimo en todas las bandas. Ok, Y ahora el requisito era tener 4.5 en todas las bandas. sobrado. Sí, entonces me saqué promedio
8 y obviamente 6.5 para arriba en todas las bandas, entonces no hubo problema. ¿A Bueno, tus ya hijos le pidieron algo de inglés? no, ellos no Cero. tienen que hacer nada, no, no, no. Ok. Y bueno, apliqué eso y a los 20 días ya nos llegó la residencia permanente a cada uno, que es, bueno, que tal vez es un punto importante. Las visas, todos tienen una visa independiente. Ok. Eso es muy importante para protección de las mujeres o los hijos, ¿no? Que a O sea que veces, se te pueden ir los hijos apenas cumplan 18 y no puedes controlarlos. no, ya se pueden ir. ¿Así? ya se, ya se pueden ir. Pero también a mí me parece algo muy, muy bueno del gobierno australiano que hace que la pareja sea independiente y así, sin importar si hay algún problema en el futuro o tal vez si no hay problema, simplemente deciden tomar rumbos por separados, la otra persona puede hacer su proyecto de forma independiente. Entonces a El mí eso me... proceso como tal de migrar, en tu caso particular, yo conozco la relación de ustedes, que es muy chévere, muy bonita, la relación de pareja, pero ¿crees que ha ayudado a unirse más? ¿Ha tenido problemas? ¿Qué crees tú que para las personas que nos escuchan están pensando migrar en pareja les afectaría? Yo pienso que nos unió sobre todo más con los hijos, Ok. porque obviamente al llegar mis hijos no tenían ningún amigo, ¿verdad? Entonces, y tampoco había televisión ni internet. Entonces significa que los primeros 2, 3 meses iban a la escuela y para motivarlos todos los días hacíamos algo. Si íbamos a jugar fútbol, íbamos a un parque, íbamos a una caminata, vamos a comprarte algo nuevo hoy. Cuando digo nuevo, no es sino algo que te falta. ¿Qué te falta? Sí, es que nos faltan, como todo es nuevo, pues hasta una cuchara falta, ¿no? Entonces, hicimos muchas cosas los 2, 3 primeros meses juntos, mientras ellos encontraban su acoplamiento en la sociedad y en la escuela, que definitivamente nos integró mucho más que lo que teníamos en Costa Rica, que no era que tuviéramos una mala relación, pero definitivamente ahora, como familia, estamos mucho más unidos que antes. Antes de comenzar a responder las preguntas, cuéntanos un poco de ahorita actualmente cómo ha sido para ellos el proceso de adaptación. ¿Tuvieron que tomar curso de inglés? Cuéntanos esa parte que de pronto las familias que nos ven tienen la pregunta siempre, ¿cómo se adaptan los hijos? Claro. Bueno, para mí, primero, el registrarlas en la escuela. Bueno, tú cuando consigues el alquiler ya tienes tu contrato, ya puedes buscar la escuela que está más cercana para que a matricular a tus hijos, ¿no? Entonces, ¿Pagas algo por la escuela? ¿Incluso con la provisional pagaste algo? en mi caso, como yo tuve un sponsor del Estado, me aplican las mismas reglas de un australiano ciudadano. Entonces, Ok. no en todas las escuelas hay que pagar un levy, que no es un impuesto, sino es como un aporte interno que se consume en la escuela y algo que hay que pagarle al Estado. Entonces, ¿Cuánto puede ser eso anual, recuerdo más que, o menos? claro, em, por los dos, creo que fueron $900 todo un año, Un año. todo un año, $900. Pero un australiano Se me paga faltó lo mismo. preguntarte, perdón, Un australiano paga lo mismo. se me faltó preguntarte, de seguro médico, ¿cuánto pagabas por la familia completa? O sea, los cuatro, tú, Jessica, Axel y Zoe. Em, es costoso, como 400, no, $390 australianos en ese momento. Al Claro, mes. al mes, sí. Claro, pero tienes que tener en cuenta que una uña encarnada en el hospital te puede gastar $2.500, ¿no? Tal cual. Entonces, ahí es cuando dices, ¿qué vas? Bueno, entonces, el tema de la escuela, entonces ya escogí el contrato, voy a la escuela y el primer choque positivo fue que fui a la escuela con el pensamiento latino, ¿verdad? Que bueno, es una escuela pública, tengo que ir a pedir un favor y yo venía muy humildemente con mi hermanita al hombro Con y la con mi... mochilita y, la cajita. Sí, 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 sí. Dice, su merced, es que vengo aquí para ver si me dejan que matricule a mis hijos. Me dijeron, ah, sí, Elio, ¿dónde vive? No, yo vivo aquí. Y el contrato, sí, aquí está. Ah, bueno. Y me dijo, ¿algo más? Le dije yo, no, porque, bueno, ya yo había contactado primero a la Secretaría de Educación del Estado para saber qué tenía. Y ellos ya me habían mandado la carta que tenía.
Y me dijeron, apenas tenga el contrato con esta carta, los matricula, listo. Pero el choque que me hizo quitarme la ruana de su merced, bueno, que no tengo nada en contra de los boyacenses, ¿verdad? Es un chiste para, para decir eso. Pero fue que me dijo la señora, bueno, no, todo bien. ¿Será que usted tiene 15 minutitos que nos regale? Y yo, ¿como para qué? Y dice, sí, es que la directora de la escuela quiere hablar con usted. Y yo, conmigo, pero ¿para qué tiene que hablar la directora conmigo, no? Y yo le dije, bueno, sí, yo sí, 15 minutos tengo. De hecho, tengo mucho. La esperé como 10 minutos, fui a la oficina de ella y le dije, a ver, cuénteme de sus hijos. ¿Qué les gusta hacer a ellos? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Qué no les gusta? ¿Qué edades tienen? Cuál es su forma de ser? Y todo lo iba anotando, ¿verdad? Para mi hijo y ¿Pero para crees mí. que eso hubiera sido como algo para, en eventual caso, rechazarlos? ¿O era más por No, conocer de pronto? no, no, ella lo hacía, era como, uno para tenerlo como notas para la profesora, para que ella esperara qué hacer con la persona, como su nivel de inglés, pero eso era solamente un ítem, el resto era como qué cosas les gustaba hacer, qué cuáles eran sus intereses. Al final, mi hijo ya me dieron un papel para que se metiera en el equipo de fútbol del campeonato que iba a empezar pronto, lo metieron en la banda porque mi hijo tocaba la trompeta en ese momento. Okay. Y me explicó y todo, y de cómo iba a ser. Me explicó que el Estado le iba a dar a cada uno de ellos una tutoría de 1 hora y media cada semana. ¿Cuánto pagaste por eso? Cero, Cero. cero. Entonces, durante 1 hora y media a la semana venía un profesor, los llevaba a un área y les comenzaba a explicar inglés desde otro punto de vista, que no es el mismo de la clase normal, para hacer eso. Eh, y ya, bueno, yo me sentí como un trato súper especial y cuando llegaron los niños al colegio ya sabían quién era Axel, quién era Zoe, ya la profesora sabía que él iba a jugar al fútbol y ya el otro que iba a jugar, que iba a tocar la trompeta y, y bueno, ya era como que todo una, una preparación para recibir a tu hijo y como padre eso es como, wow, esto era lo Ese que es el Dios. sueño que tenía. Claro, eso era. Dos preguntas antes de comenzar a responder las preguntas de las personas que nos están haciendo consultas por la página web, por la página que estamos en Facebook. Claro. Una es, ¿cómo fue la reacción de ellos con el tema del inglés? ¿Ya venían preparados? ¿Fue fácil la adaptación? ¿Cómo fue? ¿Qué decían ellos? Bueno, mi hijo, él había estudiado hasta sexto grado de primaria, bueno, en Costa Rica sexto grado es primaria, en una escuela bilingüe, o sea que la mitad de las materias eran en inglés y la otra era en español. No tenía una clase de inglés como tal, entonces él ya hablaba bastante inglés académico, dentro del contexto académico, Sí, pero no en el contexto de la vida real. claro. El primer mes, él le hablaba en inglés y le decía, ¿entendiste? Sí. ¿Y por qué no quieres hablar más? No quiero. Y tal cosa, no, no me gusta. Era como, no era que no entendía. Ese es el proceso de eso. ¿Cuándo se rompió? Cuando empezaron los entrenamientos para el campeonato de fútbol. Eh, a él le gusta mucho el fútbol bueno, no decir que es buenísimo, pero tiene un desempeño aceptable. Entonces eso generó como un vínculo con los compañeros. Pues yo era el mejorcito de la clase. Entonces eso generó un vínculo que ya comenzó él a soltarse y ahí comenzó a notar de que él tenía acento, aparte del acento español, él hablaba como estadounidense. Por el Entonces, inglés americano que aprendió allá. exactamente. Pero, y eso todavía ha pasado. Entonces a él le demoró como un mes. Un Mi hija, mes, como un mes la solo un adaptación. mes. Sí, Wow, súper rápido. solo un mes. Mi hija a ella le costó mucho más, le costó como, bueno, el primer día de clases a ella le pusieron un buddy, que es una niña, y le dijeron, Emma, o sea, ella no habla inglés, usted es la que le va a explicar cómo funciona la escuela. Y cada 15 días le cambiaban el buddy. Okay. Pero mi hija, ella solo sabía decir amarillo, rojo, verde, ¿Aunque y qué edad tenía ella en ese momento? 7 recién cumplidos. Claro, chiquitica.
Y bueno, a ella le costó, ella sí iba y venía y no, ¿entendiste algo? Nada, nada. Y como un par de días decía que no quería ir, pero antes de venir ellos dos practicaban mucho inglés con Duolingo y otra aplicación. Y una cosa que a ellos les llegó mucho fue que yo les decía, bueno, todo lo que ustedes practiquen y todo lo que ustedes lean es súper bueno, porque mañana tienen nuevas herramientas para practicarlos automáticamente. Entonces, sobre todo en mi hija, eso tuvo un impacto. Ella terminó el inglés rapidito en Duolingo y se hizo lectora, así. Ella lee libros demasiado. Entonces, a ella el proceso le duró como 3 meses más hasta que pudo tener un inglés de niña chiquita para poder decir que comenzó a tener su amiguita, su primera amiguita, ¿verdad? Ya después de eso ya fue, o sea, pero por ejemplo, ¿y cuando yo digo que aprendió ella ya a hablar inglés muy bien? Año y medio le ¿Año y costó medio? al finalizar segundo de primaria. Ella está en cuarto ahora, pero hace un mes recibió un mérito porque hicieron una prueba de reading en el salón y entonces la llamó a la profesora al frente y le dijo, bueno, Zoe, usted, ¿cuál es su primer idioma? Y ella dice, español. ¿Cuál idioma habla en clase? Español. ¿Y hace cuánto llegaste aquí? 3 años y 8 meses. ¿Y no hablabas inglés? No, no hablaba inglés. Dice, bueno, debo decirles que ella, de todos los que estamos aquí, fue la única que se sacó la nota perfecta. Wow, ¿en En el serio? quiz. Claro, y claro, para mí uno como padre, yo dije, "Fu", y todos los amigos no entendían, dice, pero si yo ya hablaba inglés antes que tú llegaras, ¿cómo es que tú te vas a sacar una nota mejor que yo? ¿Verdad? Claro. Entonces, claro, entonces, ese es el proceso de progreso constante, que una cosa es hablar inglés y ya la otra es competir con los locales y si se puede, en algunos casos, superarla. Entonces, bueno, mi hijo tiene acento un poquito y mi hija tiene un acento australiano, así que ¿Ah, sí? súper, See you súper, later, sister, how are ya? ¿Así? todos eso. Un día la Pero vamos a bueno, entrevistar para que nos hable. sí, sí, sí. Bueno, y eso es un logro. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la razón para nosotros movernos aquí, todo es un check. Pero lo bonito también de la escuela, de ella está que parece una escuela de United Scholar of Benetton, porque sus mejores amigas son de Corea, de Sri Lanka, de hijos de griegos, bueno, ¿Están australianos de todo. interesados o los has orientado a que aprendan otros idiomas aparte de inglés? Ellos estuvieron un tiempo estudiando chino, ella toma japonés, pero el último año como familia hemos estado estudiando portugués porque mi hermano vive en Brasil. Entonces queremos, bueno, aprovechando el tiempo también del coronavirus, y bueno, algo positivo tiene que salir y Claro. lo que tiene que salir es que en el otro año tenemos que ir a y desenvolvernos con soltura, ¿no? Eso te iba a decir yo, tú que te la pasas viajando por todo el mundo, ¿este coronavirus te afectó mucho por el cierre de fronteras? Em, pues en lo personal no, porque, bueno, aparte de viajar, pero afortunadamente el viajar para mí es una opción, es un nice to have, no es mandatorio. Pero al menos en Australia, pero especialmente en Tasmania, el coronavirus se ha controlado muy bien y yo creo que ya tenemos 90 y algo de días sin casos Oh, aquí. bastante. Entonces, nosotros aparte de lavarnos las manos cuando entramos a un lugar comercial, no hay ningún otro tipo de restricción. ¿Están utilizando Entonces, máscaras? No, no, cero. nunca, Eduardo, ¿te nunca. parece si vamos a comenzar a responder preguntas para la gente que nos está viendo? Entonces miramos, hola Juan Sebastián, ¿cómo estás? Dice, hola Eduardo, ¿cómo fue tu camino para esa residencia permanente? ¿Tuviste diferentes visas antes de obtener la residencia por regional? Solo Creo. tuve la provisional, la 489, y de una vez salté a la residencia permanente. Entonces Juan Sebastián, él aplicó directamente a la provisional, estando desde afuera de Australia, le llegó Sí. la provisional, viajaron con la familia y estando ahí, la condición era que estuvieran al menos 2 años en la provisional para aplicar a la residente finalmente, a la residencia permanente como tal.
que fue la que aplicaron hace ¿cuánto? Aplicamos en abril del año pasado y nos la dieron en noviembre. En noviembre. Entonces ya está como residente permanente. Bienvenido al club. Pregunta Claudia Cibrián, Claudia Hernández. ¿Con cuánto tiempo de anticipación deben iniciarse los trámites? ¿1 o 2 años antes? Bueno, en tu caso particular tú decías que 2 años antes, 3 años. Todo el proceso duró 3 años y yo empecé antes de que el gobierno australiano supiera de mí 2 años y medio antes, 2 pero años y era medio antes. Claudia. acumular todos los requisitos que se necesitaban. Pregunta César Sanabria, ¿qué edad es aconsejable migrar? ¿Hasta qué edad? Eso sí, César, es una pregunta más de un agente migratorio, pero en la página oficial de Immigration dice claramente que para hacerlo a través de Skill Migration Visas, que son a través de habilidades que se ha estudiado en otro país o aquí dentro de Australia, el límite es hasta 40 años, ¿vale? Pero igual es información pública, no estamos dando ninguna información de migración para que quede claro. Lo puedes encontrar directamente en la página de INMI a través de visas de migración calificada o Skill Migration Visas, ¿vale? Claudia pregunta nuevamente, ¿es recomendable terminar el último año de ingeniería industrial antes de partir a Australia o es más conveniente completar este buen año en Australia? Claudia, como agente de estudios te digo que es preferible terminar el estudio en Colombia porque primero aquí si haces homologación o quieres hacer el último año, no te lo van a aceptar todo. Aquí por negocio, tú sabes que la educación al final es un negocio, lo que buscan es que la persona máximo le admitan el 60% de lo que has estudiado por fuera. Entonces no valdría la pena que pierdas tanto tiempo tratando de homologar, que aquí es más costoso. Más bien el consejo personal es como agente de estudios, te repito, es que termines el último año en Colombia, lo que te falte la carrera, tengas al menos un año de experiencia en tu país de origen, porque es lo necesario para homologar como ingeniero industrial aquí en Australia, y luego ya vengas acá, apliques a un curso, puede ser, te podemos asesorar en esto. Yo soy agente de estudios, mi agencia se llama Ostari, asesoramos en cursos de educación en Australia, cursos vocacionales de inglés universitarios. En este momento las fronteras están cerradas, no estamos tomando casos como tal, pero sí estamos dando información y orientación a la gente, que ahorita lo vamos a hablar más adelante cuando cerremos la charla. Entonces, esa es la recomendación personal como agente de estudio también. Y te recomiendo también que asistas a una cita con un agente migratorio Mara, que sea honesto y transparente para que explores qué opciones de visa existirían cuando termines tu la carrera, ¿vale? Fabio Ortega Wilches dice, hola, buenas noches, con 37 años puedo iniciar un proceso de migrar a Australia por medio de Tasmania, soy profesional en ingeniería de telecomunicaciones con maestría en Europa. Necesito estudiar inglés formalmente. Entonces, Fabián, el tema de edades y puntos lo tratas directamente con un agente migratorio, pero también puedes ir directamente a la página de inmigración. Repito, el tema de aplicar una visa de residencia, como hizo Eduardo, como hice yo, cuando aplicamos a la residencia permanente o la provisional primero para Eduardo, no requiere como tal que se haga a través de un agente migratorio, no es necesario, pero para ustedes entrar a entender todo el proceso, deben de ver mucho sobre el proceso de aplicar, qué tipo de visa quieren. Muchas veces uno va a un agente migratorio para que resuelva dudas puntuales que tengan, como en el caso de Eduardo, que tenía preguntas muy puntuales. No es obligatorio aplicar a través de un agente, como digo, pero sí es importante asesorarse bien y tener información de varias gente y varias fuentes, no solo el fulanito que hace 5 años, 4 años aplicó, porque lo que hicimos nosotros en mi tiempo y lo que hizo Eduardo en su momento ya expiró y no aplica actualmente, esas visas ni siquiera existen. Eso es lo que busca el gobierno, al cambiar el nombre de las visas o el número para que la gente deje de estar dando información de procesos que hace rato vencieron y que ya no aplican, son diferentes puntos, diferentes procesos, no había en ese caso, en mi caso, por ejemplo, no había expression of interest, en el caso de Eduardo se había. Entonces, Fabián, te recomiendo que o leas la página web por tu cuenta o asistas a una cita con un agente migratorio, ¿vale? Registrado en MAR. No le creas cuento a los agentes de estudio, y soy claro en esto repetitivo, los que me conocen, y no es por hacer la guerra a las agencias de estudio, es que las normas en Australia son para cumplirlas. Si ustedes si ustedes amanecen con un dolor en un brazo, ustedes van a un médico. Ustedes no van y le preguntan al portero del edificio ni al restaurante, al mesero, qué pasa en su brazo. No, ustedes van directamente al profesional que está capacitado y autorizado para hablar de eso. Entonces, asistan a un agente de migración, no le coman cuenta a un agente de estudios, porque los agentes finalmente vendemos cursos y ganamos comisiones. Los agentes de migración dan información y tú le pagas a ellos para que te orienten. Entonces, no hagan las cosas al contrario, háganlas el derecho, ¿vale? Pregunta Tatiana Páez Triviño, ¿por qué viajar ahora el seguro médico es obligatorio? ¿Por qué para viajar ahora el seguro médico es obligatorio? Entonces, Tatiana, si hablas del seguro médico como estudiante, es obligatorio porque el gobierno de Australia, a través de inmigración, exige que las personas o controla que las personas tengan una protección de salud para el tema de que se enfermen o algo, el gobierno no tenga que responder por ellos, entonces es obligatorio para una visa de estudiante.
Ahora, para una visa de, como la que tuvo Eduardo, que fue la provisional, como le explicó, no era requisito la visa tener un seguro, pero obviamente no sabemos qué pueda pasar en cualquier momento porque el tema de salud es inesperado, nadie puede controlar ni esperar nada de eso. Entonces, es necesario tenerla por seguridad y por estar por prevención, ¿vale? Pregunta también después, ¿qué cargos o oficios se necesitan? Entonces, Tatiana, puedes ir directamente a la página de migración y mi Home Affairs, puedes buscarlo en Google y te vas a ir a la página que termina en .gov.au, G-O-V, B pequeña, .au. Las páginas gov.au son las del gobierno federal como tal y son las oficiales. Todas las demás que terminan en .com.au.com son páginas de empresas privadas que te van a ofrecer servicios, obviamente, pero digamos que muchas de ellas, en mi experiencia, no están actualizadas y no tienen constantemente cambios que tienen las páginas de, que por obligación el gobierno federal debe tener, ¿vale? Entonces te recomiendo que vayas a un agente migratorio o vayas directamente a la página web, puedes hacer cualquiera de las dos. Claudia Hernández Cibrián pregunta nuevamente, muchas gracias, soy salvadoreña. Ok, Claudia, en el tema de estudios, el gobierno federal como tal tiene ciertos niveles de riesgo por nacionalidad para evitar que las personas vengan aquí de forma que no sea genuina a estudiar. Pero en el tema de migración, como tal, no existe ninguna norma de dar prioridad o quitar prioridad de acuerdo al país, ¿vale? Entonces, ante el tema de migración como tal, cualquier nacionalidad es realmente lo mismo para migrar. Obviamente hay ciertas ventajas de ser de pronto un país como Inglaterra, Canadá, Nueva Zelanda en temas de inglés de pronto, pero como tal para migrar no hay necesidad de ser de un país o de otro. Dice Tatiana Páez Trigueño nuevamente. Me gustaría estudiar el idioma y poder hacer un diplomado certificado. Es muy costoso. ¿Qué diplomado certificado recomiendan? Tatiana, si quieres, me contactas. Yo tengo agencia de estudios, como repetí antes. Yo te puedo asesorar en ese tema. Me puedes buscar por Facebook o te puedo dejar aquí en los comentarios los datos de cómo contactarme y te oriento en todo lo que necesites. Honestamente, yo soy muy directo y muy claro en todo el proceso de estudios. No soy agente migratorio, repito, y no recomiendo que le crean agentes de estudio, a menos que sean registrados como agentes migratorios de mar, pero yo te puedo asesorar en el tema de educación, ¿listo? Fabián Ortega Wilches, Andrés, soy amigo de infancia de tu primo Julio. Él me aconsejó para tesorería ¿por qué medio te puedo contactar directamente? Hola Fabián, sí, Julio está otro primo mío, que es el dueño de Entrelingo. Tú lo conociste, Eduardo, ¿cierto? Sí. Él está en Tasmania, ella ya estaba por aplicar la residencia. No sé si has hablado con él, yo perdí contacto después de un viaje que tuve. Sí, él le toca en enero. ¿Aplicó en enero? Va a aplicar en enero Va a del aplicar, ok. 2021. Vale, Fabián, cuando quieras me contactas, puede ser a través de este chat, yo te voy a dejar los datos, o puedes a través del WhatsApp, te lo voy a dejar ahí también de la agencia, yo te doy la información, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta, muchachos, antes de cerrar el live del día de hoy? Hoy estamos hablando del proceso de migración a Tasmania a través de una visa provisional y luego permanente de Eduardo García, que es colombiano, ingeniero de sistemas. Él aplicó a través de una categoría del Plan Estatal de Migración de Tasmania. Recientemente, hace un mes, recibió la residencia permanente como tal. Lleva allá 3 años y medio en total hasta ahora. Y bueno, no sabemos qué planes tenemos. Eduardo, ¿qué vas a hacer después de obtener ya la residencia? Ahora que ya tienes residencia, ¿te vas a quedar en Tasmania? ¿Te vas a mover? ¿Qué plan hay? Eh, Voy a quedar aquí al menos un año o un par de años más, porque ¿Te ya gusta el eso, frío? el frío es un factor, pero son 3 meses al año. Pero en realidad ya nosotros hicimos nuestra vida aquí, mi esposa trabaja, yo puedo trabajar desde aquí, ya sabemos cómo funcionan las cosas y sumado al tema del coronavirus, creemos que es más sensato por ahora quedarnos aquí en lugar de volver a empezar otra vez en otra ciudad en Australia. Entonces, por ahora, Tasmania por un año o 2 años más. Qué chévere. O sea que me va a quedar tiempo para visitarlos. Bueno, para que vuelvas otra vez. Vale, Eduardo, una pregunta. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo ves tú personalmente? Eso es una opinión tuya. El tema de la educación internacional en este momento que está todo cerrado. ¿Qué le recomendarías tú a las personas que quieren venir a estudiar? Pues yo pensaría que este es el momento de analizar los procesos, pero no de tomar acciones todavía, porque al las fronteras estar cerradas, ningún colegio puede ofrecer, bueno, creo que no, ningún colegio puede ofrecer eh, ningún curso para hacer en el primer semestre del otro año. Eh, yo pensaría que lo que pueden hacer es seguir estudiando inglés todo lo que puedan y cuando Australia oficialmente diga que ya va a empezar a estudiar, a recibir estudiantes extranjeros, pienso que sería el momento de iniciar el proceso, porque si no, mientras, yo pienso que podría ser como
un problema, no voy a decir una estafa, pero un problema de que tu dinero se esté usando inoficiosamente. Es mejor que uses tu dinero en otra cosa hasta que no vaya a ser algo que vaya a realmente pasar en 3 meses. Vale, muchachos, los que nos están viendo ya para cerrar el live, la recomendación que estamos haciendo realmente de la agencia y es tomamos los casos, pero no estamos tomando dinero. Yo sé que hay muchas agencias de estudio que están vendiendo humo y les digo es porque primero hay agencias que tienen registro solo en Colombia y no tienen registro en Australia. Entonces es cuestión de temas legales que hemos tenido con muchos estudiantes ayudándolos a resolver problemas laborales, de bonos, de todo eso. Y es que si la persona o la empresa está registrada en Colombia y recibe plata en Colombia, esa plata Mm, nunca va a ser transferida a Australia y por lo tanto el TPS, que es el Tuition Protection Service, que es una ley federal, no cubre esa plata que ustedes les transfirieron a la agencia que está allá, ¿vale? Y tampoco tiene Australia jurisdicción sobre esas empresas por fuera, porque la ley funciona acá. Entonces hay otras agencias tramposas también, que lo que hacen es que registran la empresa acá y sacan una subsidiaria o una branch, una, ¿cómo se dice en español? Se me olvidó ya. Una Franquicia. sucursal en Colombia. ¿Una qué, perdón? Franquicia. Una franquicia o algo en Colombia y hacen los contratos con la firma en Colombia. ¿Ustedes saben cuánto en promedio, o sabes tú, Eduardo, cuánto en promedio se demora un caso de devolución de dinero por estafa en Colombia? 2 años, algo así. Hay algunos casos que han durado hasta 15 años. Bueno, sí, no le des plata, o sea, es como comprar un tiquete de avión ahora. Si no vas a volar en un mes o en 3 meses, no lo compres. Ya, Exacto, muchacho. Entonces, esta es la experiencia con Eduardo. Eduardo, muchísimas gracias de nuevo. Muchos éxitos y felicitaciones a todos en tu familia. Nos tenemos que ver pronto. Yo voy a estar en Gold Coast desde enero por un tiempo. Allá están también venidos para que nos visiten, ¿vale? Bueno, Muchas gracias, eh, saludos a Jessica, muchachos. Muchas gracias a todos los que participaron. Cualquier pregunta adicional, déjenlo aquí en los comentarios y trataremos de responderla, ¿vale? La próxima semana vamos a hablar nuevamente de Tasmania con una estudiante también de Australia que vino a estudiar inglés aquí. Luego aplicó a un curso vocacional después de terminar. En medio del curso vocacional contactó a la empresa que trabajaba con la que trabajaba en Colombia y le ofrecieron un trabajo temporal siendo estudiante en Hobart también. Y después de unos meses de demostrar su potencial y sus habilidades, logró conseguir la residencia, el sponsorship a través de la empresa. Duró unos meses en espera, estaba un poco estresada porque ya tiene también una hija que quiere traer. Finalmente le llegó hace también casi que al tiempo tuyo la residencia permanente y ahorita está esperando que abran fronteras para traerse a la hija. Entonces, la idea de estos lives es tratar de interactuar con las personas que han tenido experiencia para demostrarle a la gente que es posible venir. En el caso de ella también es un caso de trabajo, pero después vamos a tener también a William y Carolina, que es una pareja de estudiantes colombianos también, que están ahorita en el proceso de aplicar, habiendo estudiado 2 años en Howard, ¿vale? Muchísimas gracias a todos, seguimos en contacto. Si necesitan información sobre cómo estudiar en Australia o renovar su visa, me contactan, aquí voy a dejar el WhatsApp de la empresa para poderles dar información. Ahorita no estamos cobrando absolutamente nada, ni estamos tomando depósitos, ni estamos firmando contratos para las personas que están por fuera, por evitar cualquier tipo de suspicacias de cualquier persona y les recomendamos no dar dinero, así se venga encima una cantidad de gente y me escriban por ahí los dueños de unas agencias que son un payaso. Realmente no me interesa a mí, los que me conocen saben que soy un paternalista y no quiero realmente que estafen a nadie, ¿vale? Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos los que participaron. Nos vemos. Muchos éxitos por allá. Aprovecha el verano. chao. Bye.